Vamos a la India ahora, va. Venga, va. Cazadores de cabezas. Esto está, creo que entre Birmania y la India puede ser, Sí, más o menos, la Birmania, India, frontera, China, ¿no? allí justo a la derecha de Bangladesh, en el noreste. Suena muy heavy el nombre. Cazadores de cabezas. Como lo que hacen. No es una, aquí no una hay- hipérbole, no es, no es una No hay metáfora. literatura en esta historia. Es realidad. O sea, ya no lo hacen. pero Pero no fue es. la realidad, sí. O sea, estas son las tribus de las zonas de Arunachal Pradesh y de Nagaland, que son los estados, la India es enorme, pues bueno. Estos estados son de los más salvajes también, en este caso hablando en naturaleza, muy rurales, pueblos, y por el norte pillas ya entrada de Himalaya, estás ahí casi Nepal, Tíbet por esa zona, por el sur Birmania, más bosques frondosos. Tienes tanto zonas que en invierno hace mucho frío y nieve y tal, como zonas que todo el año hay un par de tribus que yo tengo localizadas también que van prácticamente desnudos porque son templados los climas. Ahí es como una zona de tránsito de migraciones a lo largo de la historia en la cual se asentaron muchas comunidades y etnias. ¿Por qué lo digo esto? Porque dependiendo con qué comunidad estés, hay algunas que vienen desde China, desde Birmania, desde Mongolia, desde el Tíbet, y se ve completamente, claro, esas etnias no se mezclaban, históricamente no se han mezclado. Entonces, ya no solo por los rituales, la forma de vestir o lo que coman, sino por sus caras. Es que ves en la cara completamente quién viene de China, quién viene de Birmania, quién viene de Nepal. Entonces, es maravilloso para mí porque es como un paraíso. Sí. Estuvimos con dos, los Zapatani en Arunachal Pradesh, que es interesante porque están las mujeres que tienen las dilataciones en la nariz. Hay unas mujeres que se dilatan, pues como, como en los oídos, como Sí, estas, pero pero en la nariz. Hostia. Así. Esos son animistas y vienen de Mongolia. Y eso también es súper interesante porque son animistas hoy en día todavía y hacen rituales de sacrificios de animales al sol y a la luna, y es súper interesante. Y de allí nos fuimos hacia Nagaland, la frontera con Birmania. Y allí están las nagas, que son las tribus nagas, son en torno a 20. Hay varias, yo tengo también localizadas otras que visitaré pronto, pero la más conocida es esto de los Konyak, que son los cazadores de cabezas. Los Konyak hasta los años... De hecho, fue interesante porque también yo siempre he tenido una idea, y sigo teniendo en mi parte, ¿no? Del cristianismo y misioneros llegando a los lugares, no el cristianismo como tal, sino esas misiones Los evangélicas misioneros, ¿eh? de terminar con las culturas para implementar una nueva vida. ¿Qué vida? La que yo quiero que tú tengas. Vale, en ese aspecto no me gusta nada. ¿Qué pasa? Que aquí también pude ver otra cara de la moneda, y es como en este caso sí que preferían que hubiera llegado el cristianismo porque ellos la vida que conocían era la que tenían y mataban porque era su vida, pero de repente, claro, me contaban que no podían salir de su poblado, ya no por los Konyak, sino las otras tribus y animistas también sacrificaban personas en rituales, no podían salir de su poblado, si salían de su poblado al bosque les podían matar, era común que un padre, un abuelo viera morir un hijo, un nieto, y ya no pasa eso. Entonces decían, claro que prefiero esta vida. Ahora mismo ya hay discursos evangélicos por las calles en algunos de esos pueblos. Sorprende ver así el evangélico con la cruz por la calle En esa dando zona. gritos. Entonces hoy en día ya es como el otro extremo. Ajá. Ellos agradecieron mucho la primera parte, claro, cuando llegan esos misioneros, que estoy comenzando un poco por el final, pero bueno, sí, es que la situación de hoy en día, cuando llegan los misioneros... Ellos no ven que un Dios sea mejor que el otro. Ven que en la calidad de vida de lo que propone esta gente, obviamente es una vida más cómoda, más segura y más tranquila. Eso empiezan por ahí. Has entrado a esa nueva forma de vida, luego entra todo lo demás, las creencias y tal. Eso pasó hace décadas, 50, 60, 70 años. Ha pasado tiempo suficiente para que hoy en día la mentalidad sea cristiana completamente, hasta un punto de mucho más fanatismo que en Europa, por supuesto, pero probablemente incluso que en Latinoamérica. Por eso, porque al final vienen de esas misiones de evangelizar, de... Entonces, ¿qué ocurría allí? Lo que allí ocurría es que los reyes de cada zona, los reyes Konyak, tenían colecciones de cráneos en casa, tenían murallas enteras de cráneos. Murallas. Los cazadores de cabezas eran los guerreros Konyak, y estos guerreros lo que hacían era salir al bosque y masacrar aldeas. No mataban a uno, si podían venir con 50 cabezas, venían con 50 cabezas. Y había días que no venían con ninguna, y había días que con 20, y había días que con 30. Iban a masacrar. A masacrar, a volver con el máximo de cabezas. Niños, abuelos... Con cabezas de todo tipo. Que fuera.
Entonces volvían a casa, cortaban las cabezas, limpiaban, o sea, se quedaban con la calavera en sí. ¿Qué pasa? Llega un punto que es, o sea, desde hace un año o dos incluso se ocultan. Yo no pude ver esos cráneos, porque ya es otra de esos puntos, ¿no? Claro, se da la situación en que, digo, se ha comido la cabeza, sí, porque una cosa son tus creencias, tu fe libre, natural, y otra cosa es que haya discursos evangélicos en cada puerta de casa. Yo vi chavales sentados en la calle y el tío dando el discurso con la cruz de la mano y todos como embobados viéndole qué era lo que contaba, pero no un cuento, no, sino estos gritando por la calle, como el que te grita el fin del mundo. Como muy no sé fanático, cuántos, ¿no? Como muy así. que tampoco es lo habitual eso. No, eso no lo claro, ves en el mundo, primer mundo, no, no. Ni en Latinoamérica vemos a gente con la cruz gritando por la calle. Evangélicos se puedes encontrar dando esos discursos, dando... ¿Qué pasa? Que llega un punto que los hijos y sobre todo los nietos que ni han conocido ese mundo repelen de lo que su abuelo era. Entonces de repente la situación es muy extraña allí. Pero si allí hacían eso... Pero no hace tantos años de esto de las cabezas. No, hace unas décadas todavía. Unas décadas, pasaba. o sea, Sí, no, los cráneos hasta hace 1 o 2 años estaban todavía en las paredes. Y en los festivales que había siempre, fiestas y tal, siempre se sacaban todos los cráneos y las mujeres los llevaban en cestas. Hablamos de otro rollo tribal ultra agresivo y violento, claro. Sí, Cazadores de humanos. Y además son los últimos cazadores de cabezas del mundo. Quedan muy, muy pocos. Yo vi a 4 o 5 de, no sé si son 15 o son 20, pero no queda prácticamente nadie. Y además, ellos, ¿qué iba primero? ¿El tatuaje del pecho o de la cara? Tienen un tatuaje por todo el pecho y un tatuaje en la cara que es como un 8 porque es ¿Que son así. traperos? Pues casi que sí, porque casi ¡Yo digo... te rapo la cabeza! Casi digo porque ni los traperos tienen la cantidad de tatuaje en la cara que van tienen súper tatuados. Es todo negro así. Guau. Y así todo negro, como por aquí todo esto así negro y así todo esto negro. Y ya te digo yo que ese tatuaje tiene que doler, porque Sí. si hasta duele el que te haces ahí con toda la cremita y Claro, tal, no, y aquí imagínate tienen que ahí hacerte, sí. cómo Sí, lo sí. deben hacer el tatuaje. Pedí para probar. No, ¿Cómo querías Yo quiero- tatuarte yo- la cara? No, pero yo tengo muchos tatuajes Sí. que son hechos con bambú, con técnicas. Entonces, este me hice yo solo con una planta. Me gusta probar técnicas de los Vale, pues tatuajes. escúchame, como fan de los tatuajes, ¿cuál es tu tatuaje? ¿Cuál es la técnica de tatuaje que más te ha dolido de tu puta vida? No, es que esas técnicas no duelen más. Lo que pasa es que tienes que pasar muchas veces por encima para que los puntitos se conviertan en línea. Hombre, el bambú no tiene pinta de ser lo más agradable del mundo. No, pero no es que duela más. ¿No? El tema es que, por ejemplo, esto fue con un pincho de un limonero en un palo y me golpeaban con otro palo. Y la tinta Sí, era bueno, ceniza no. con agua. Bueno, sí, eso seguro que es mucho más fácil que... No, el tema es que lo que tú sientes mientras que te lo hacen no es más doloroso. Pero igual me tuvo que repasar esto 10 veces. Pues al final, claro, la zona te duele mucho, se te ha inflamado, hay alguna vez que te ha picado un poquito más y te queda un poco de sangre ya por aquí así, Ajá. pero en sí la técnica no es que 10 sea más veces. dolorosa, es que tienen que insistir más para que se convierta en línea. Y allí no me lo hice porque de hecho allí hacían 3 o 4 repasos para que fuera negro, porque es esta por ejemplo es sorprendente, esto era de ceniza con agua, es de hace 4 o 5 años. Ah, eso no es tinta. Ceniza con agua. Sí, la tinta es la ceniza con agua. Hostia, Y se no, queda- en serio, se estoy flipando. Porque... Esto fue con One Hot, con la anciana de Filipinas, que es muy anciana, muy anciana. ¿Y aún te Tiene- aguanta? Claro, sí, no, y esto es como de la firma de ella, de los 3 puntitos. Allí, sin embargo, por su tipo de ceniza, no sé si la ceniza es otra o qué. A ver qué ceniza, a ver de qué será esa ceniza, no te voy a engañar. No sé, ¿eh? pero se ve que lo unta con el dedo con agua y lo ponía en el pincho y se hace con el dedo así. Te lo untan Joder. en el pincho y van dando y lo van dando así, pues eso yo veo lo que hacen. Y te aguanta, ¿eh? Sí, te aguanta. Sí, tanto. pero aquí se repasaba varias veces y por eso no pude hacerlo, porque para hacerlo y que se me fuera... Entonces ellos hacían el tatuaje del pecho o de la cara, uno de los dos iba antes. Sí. Se convertían en guerreros, iban a matar y cuando volvían con cráneos le hacían el otro. Y eran los guerreros con Jack. ¿Pudiste hablar con alguna persona que hubiera matado, o sea, que fuera un cazador de cabezas? Ya no Claro, queda... 4. Yo hablé con 4 de ellos. ¿Y cómo eran? ¿Qué te decían del tema? ¿Estaban Pues- arrepentidos, orgullosos? Sí, no, que arrepentidos, no les gustaban, no ¿sí? me quería... Porque es que es el nuevo con Jack. Esos son los valores nuevos. Bueno, que están muy podría bien haber los alguno valores. que dijera, no, yo los mataba y súper contento porque es mi cultura. No, porque había ya ninguno, está ¿eh? muy en contra de lo que es la sociedad con Jack. Incluso hoy en los día. que lo hicieron. Sí. Decía que no estaba bien, no les gustaba ese tipo de vida, muy peligrosa. Por eso, de la que conocieron la vida tranquila y segura. Desde luego es una mejora. Claro. Y, por ejemplo, Qué heavy. ninguno... Bueno,
Hubo uno que sí que me respondió. Yo quería saber cuántos has matado, pero no porque quiero hacerme la idea de cómo de frecuente era eso. ¿Cuántos matabas al día? ¿Cuántos? Y uno se dijo que podían ser 0,30 cuando iban como en grupo. Pero ninguno me quiso decir ni un aproximado de los que él recordaba que había matado. Los cráneos los esconden para que no se vean ya. Quieren que eso sea el pasado. Entonces, ¿por qué quieren contarme cuánto? Maté a 150. Dice, no, sí, maté muchos, tal. Pero ¿Y no ellos tenían nada. armas o iban con...? No, eso era lanza, eso era... Bueno, por ese entonces... Encima vaya tipo de muerte y de matar. O sea, por ese entonces también estoy seguro que lo que era, por ejemplo, cuchillos o armas... Claro, o sea, algún tipo arma de blanca. herramienta básica. Es decir, por ese entonces, yo hablo en los últimos años, ya en los últimos años, en el siglo XX, los británicos... Ya estaban en la India, por supuesto. El tema es que esta es una zona tan aislada y fronteriza que no sé en qué momento se exploró ese lugar, hasta hablando de los poblados de las montañas. Pero bueno, armas muy básicas, ¿no? Fue interesante, por ejemplo, de ese lugar, con la entrevista del primer Konjac, del cazador Konjac, que esa fue súper interesante, porque hay veces que en las zonas tribales entrevistar es muy difícil. Porque preguntas cosas muy básicas, muy concretas. ¿Cuántas veces comes al día? Pues igual te saben contestar. Algo más abstracto. ¿Cómo de difícil era antes? Ya está. O sea, bueno, eso y el idioma. Es difícil hacer entender qué es lo que le quieres preguntar cuando la pregunta sea un poco a lo filosófico. Sí. A lo... Y aquí no hay respuesta monosílaba, 8, 3, claro. Sí. Y aquí le preguntaba y este sí que desarrollaba un montón. Un señor de 90 años así. Hostia. Muy mayor. Y le pregunté, justo vino el nieto, un niño pequeñito, iba andando así, se le puso encima, en mitad de la entrevista, y dijimos, va, pues ya tiramos con él en la entrevista. Y ya lo aproveché y dije, vale, ¿qué le dices tú a tus nietos sobre el futuro Konjac? Y dijo, hombre, no sé lo que va a pasar en un futuro, no puedo ver el futuro, pero sí le digo que cuide el entorno, nuestros bosques. Y le intento inculcar los valores de los Konjac, la cultura Konjac fuera parte de esa tradición, pero todo el resto de la cultura Konjac, y que no se drogue. Y le dije yo, que lo interesante viene aquí. Y yo ya sabía que era el opio, ¿no? Pero le digo, ¿y aquí de qué se drogan? Con opio. Y le dije, ¿y eso por qué? Y me contó que los británicos, cuando llegaron allí, les daban opio y les drogaban con el opio, porque en sí, claro, eran hostiles. Entonces repartían papelas de opio por las comunidades. Entonces era de la imagen común que me hablaba, era de brigadas de los británicos con opio y repartiendo para que se drogara la gente de los poblados. Que estuviera relajada. Claro, el opio, ahí está el opio seco, el húmedo. Tanto el opio seco es más, se hace volar, es como una droga radical en ese aspecto. El otro, sobre todo, vives adormecido en sueños de estos medios reales, como que vives entre los sueños y la realidad y estás así como... Entonces es lo perfecto para que una comunidad... ¿Cómo sabes tú tanto de todas estas cosas? Hay mucho... Nuevo podcast en el cuarto. El opio, eso, les hace estar adormilados. Y ahí sí no estaban violentos ni agresivos con los británicos. Pero era muy... impresionante tener a un señor de 90 años contándome cómo él vivió en época de británicos y los británicos iban repartiendo opio para drogar a la gente de los pueblos. O sea, es bestia que te esté contando eso él de primera mano que lo vivió. No, lo que tiene que ser esa persona, ser ese tío, y lo que habrá vivido él, los asesinatos que habrá cometido él y su grupillo, pero brutales, porque ya no estamos hablando de un tío que va con una AK y ni lo ve. No, está ahí rajando cuellos, clavando, matando niños. Claro, pero en ese momento cuando has nacido, o sea... Claro, no, es como los niños... parece que se dieron cuenta de que eso no estaba bien. Eso pasa con los niños soldados de África, ¿no? Esto lo contaba Gerasio Sánchez, que son... Imagínate si a nosotros desde los 3 años nos enseñan a disparar, a matar, y nos dicen que es lo normal y lo bueno, no lo ves como algo malo. Lo ves como lo que me toca hacer. No, y además siempre tienen... Bueno, o sea, yo no he conocido niños soldado. Sí he preguntado por ellos en algunos países, pero no les he conocido en sí. En el Congo pregunté por ellos y tal. Pero era algo que ya se intentaba dejar en el pasado. Públicamente al menos se intentaba dejar en el pasado. Pues hablaba mucho, ¿no? De cómo se les dice que son inmortales. O sea, se relaciona mucho con el animismo y la espiritualidad de esas zonas en África y antes de la guerra. Un ritual, un fufa, unas ramas y unos soplidos. Y los drogan también mucho. Y claro, y el colocón con el que van en ese endiosamiento de que creen que es imposible que les maten.
Y esta gente, pues un poco así también. Esta gente claro. eran animistas previamente a esto. El chamán te hace unos rituales, te han convertido en guerrero, tienes que matar y traer tal. Pues sales, matas y lo traes, ya está. O sea. Un Gervasio decía que una de las primeras pruebas que les hacían a los niños soldados, no me acuerdo en qué país era, Liberia o uno de estos, era que una vez ya estaban entrenados y ya estaban preparados para matar y volvían a su tribu y tenían que matar a sus padres y a su familia. Yeah. Fíjate hasta qué punto les lavaban el cerebro para ser máquinas de matar, que tenían que ya como romper el último lazo que les quedaba con la humanidad. Matar a tus padres, tu familia, y lo hacían. Es una barbaridad.